Hola, mi nombre es José Abelardo Gamarra Loro. Soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. En este video vamos a tocar diversos puntos como cultura, diversidad cultural, gobierno, política, comunicación, globalización, audiencias, etc. Para empezar, podemos hablar un poquito de lo que es cultura. Cuando éramos pequeños o cuando estábamos en el cole, siempre la palabra cultura nos la trataban de asociar con lo que era costumbres, tradiciones, música, danza, etc. Sin embargo, hay que aclarar que estos términos no están mal, pero para poder concretar un término mejor, podemos decir que la cultura está ligada con dos palabras importantes: libertad y manifestación. El valor de la libertad y el poder de la manifestación, que es el poder de expresarse, de manifestar algo. Como yo tengo la libertad de manifestar algo en una determinada cultura. Luis Villoro dice que la cultura son respuestas intersubjetivas entre los sujetos por miembros del pueblo. Siempre un término que ha estado muy ligado a lo que es cultura es la identidad. La identidad, por ejemplo, cómo yo me identifico con mi cultura peruana, puede ser a través de la música propia, la música oriunda, la música del Perú, puede ser de la gastronomía, de diversos temas. Pero tenemos que la identidad es la participación en las creencias o en las actividades de los diversos grupos culturales a los que cada individuo pertenece. En este caso, tenemos una frase acá que nos dice: hay que avanzar en el paso de la diversidad cultural a la diversidad intercultural. Aquí podemos notar dos frases que son muy resaltantes. La primera es diversidad cultural y la otra es diversidad intercultural. Parece que fuera lo mismo, pero no. La primera, diversidad cultural, la podemos denotar como un reconocimiento de que en el mundo existen diversas, diferentes, múltiples variedades de cultura. En todos los continentes podemos encontrar culturas diferentes, y cada una de estas culturas está enriquecida de tal forma que contribuyen al mundo de una manera propia, de una manera originaria. Y esto es lo rico, esto es lo fascinante de las culturas. Y la diversidad intercultural la podemos asociar con los términos de relación, de intercomunicarnos o de interactuar, en este caso. Es como las diversas culturas que existen o coexisten en el mundo interactúan a través de la comunicación o a través del diálogo. La problemática en la constitución de la identidad cultural opuesta al proceso hegemónico de una ideología dominante es un conflicto. Son dos fuerzas que van a chocar acá. El poder hegemónico, por una parte, ese poder malo, el poder que intenta imponer una cultura sobre otra, y la construcción de la identidad cultural, un proceso que ha tomado años, pero que al fin y al cabo se ha logrado concretizar y que quiere ser destruido y que quiere ser despedazado por este poder hegemónico, que lo único que hace es impedir la construcción de una identidad cultural. Porque, poniendo de ejemplo, cuando los españoles conquistaron América, no solamente conquistaron nuestras tierras, sino que impusieron de una forma violenta su cultura, sus tradiciones, su religión, su lenguaje, etc. Para el sociólogo Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, él nos dice que estas fuerzas ya no pueden manipular el campo. Pero, ¿qué es el campo? ¿Y quiénes no pueden manipular qué fuerzas? En este caso, Bourdieu toma como referencia al campo lo que son las relaciones sociales.
Por ejemplo, los diversos campos que podemos encontrar son la universidad, es la familia, es el barrio, etc. Hay múltiples campos en toda nuestra sociedad. Y en los campos se dan las relaciones entre los diferentes individuos que pertenecen a estos grupos. Dice que ya no pueden manipular el campo, o sea, el poder hegemónico ya no puede manipular estas relaciones, ya no puede imponer de alguna manera violenta sus culturas, sus tradiciones a estos diversos campos que existen y coexisten en las diversas sociedades. Hablando un poquito de historia, podemos reconocer que en el mundo han existido diversos sistemas económicos que a la par han sido sistemas sociales. Por ejemplo, en el mundo antiguo podemos encontrar el esclavismo, luego avanzando un poquito por la Edad Media podemos encontrar al feudalismo, siguiendo ahí la misma línea podemos encontrar al mercantilismo y así muchos sistemas sociales hasta que hemos llegado a dos sistemas grandes. El primero es el capitalismo y el segundo es el comunismo. O de una manera más práctica y explicando sus características, podemos encontrar de que el capitalismo defiende la sociedad privada, dice que el capital es la inversión, va a generar las riquezas y esta a su vez va a mover la economía. Y el socialismo nos dice que el Estado debe intervenir, el Estado debe ser el ente que va a estar metido en todo. No está de acuerdo con la propiedad privada. Y podemos denotar una frase que nos dice que el capitalismo y el socialismo, ambos sistemas entraron en crisis. Cuando la ex Unión Soviética, la que ahora llamamos Rusia, se disolvió, se desintegró, cayó el comunismo. Pero no solamente el comunismo ha sido el único que ha sufrido estas crisis. El capitalismo también es un sistema que está enfermo. Es un sistema que, si bien se ha mantenido esa línea a través del tiempo, también ha tenido grandes crisis, como por ejemplo la crisis de la bolsa de valores en Estados Unidos, la crisis del 2008, etc. Y siguiendo la misma línea, hablando de estados, decimos que hay una debilidad de los estados por la fragmentación política. Hemos visto que en países latinoamericanos, sobre todo latinoamericanos, existen fragmentación política, o sea que los partidos políticos están desunidos y que esto no va a permitir el desarrollo porque no van a poder llevar las ideas de sus militantes o del pueblo en general hacia las entes que tienen que proponer ideas, proponer leyes, etcétera, para que se apliquen y puedan solucionar estos problemas sociales. Bueno, hablando de globalización, podemos decir de que los individuos, las sociedades y los individuos están cada vez más interconectados. Esta interconexión se da gracias al avance progresivo de la tecnología. Por ejemplo, si yo tengo un primo en España y quiero comunicarme con él, es fácil, prendo mi laptop, hago una videollamada y ya me estoy comunicando con él. Es tan grande, es tan brusco, es tan violento este avance de la tecnología que hace 30 años creíamos que no era posible esto, pero en la actualidad podemos ver que sí. Entonces, esta digitalización, esta globalización nos ha permitido esto, ¿no? Que haya una mejor comunicación. Por aquí tenemos otra frase que nos dice que todo lo que existe nos comunica algo. Por ejemplo, si el Estado nos comunica violencia, si nos comunica opresión, si nos comunica represión, el pueblo responde de maneras diferentes. Puede ser una sublevación o puede ser insurgencia. Y para que esto no suceda, deben manejarse dos términos que son muy importantes y que los vamos a encontrar en la siguiente frase. Los medios del Estado son pensados para participar en la gobernabilidad,
pero los medios ciudadanos dependen de la gobernanza. ¿Qué es gobernabilidad y qué es gobernanza? La gobernabilidad dice que son los medios que el Estado utiliza para la articulación de sus diversas entes. Y la gobernanza podemos entenderla como un factor medidor. ¿Y qué va a medir? Va a medir la eficacia de cómo estas entes se han articulado y cómo funciona el gobierno, de cómo están los resultados de lo que el gobierno hace, ¿no? Spalding nos dice: en su intento de construir una audiencia vendible a los anunciantes, la lógica económica de los primeros tiempos de la radio pudo haber legitimado la división ideológica de la programación dirigida a hombres y mujeres, incluso la división doméstica del trabajo. En el tema de las audiencias podemos ver que la radio se ha convertido en medio asociado a estilos de vida. La investigación de audiencias se fue convirtiendo en todo un campo de saber. Las audiencias son los públicos que poseen los determinados, por ejemplo, medios de comunicación. En este caso hay audiencias radiales, audiencias televisivas. Y aquí nos dice que en su intento de construir una audiencia vendible a los anunciantes, al público, la lógica económica de los primeros tiempos de la radio pudo haber legitimado la división, o sea, pudo haberla hecho, en este caso el término legitimizar la división de la ideología quiere decir, entre comillas, hacerla legal esta división, dirigida a hombres y mujeres e incluso a la división doméstica del trabajo. O sea, al yo querer seccionar audiencias, los estudiosos de la radio querer seccionar audiencias, estos pudieron, no de una manera mala o una manera maliciosa, legitimar la ideología en la programación dirigida a hombres y mujeres en la división doméstica de trabajo. El saber experto que produce los estudios de audiencia radiofónica es un elemento clave en el engranaje de representación y creación de sujetos desde una perspectiva de la colonialidad del saber. Por otro lado, hablando de radio, hablando ya tocando la radio en sí, podemos determinar de que hay producciones radiales que nos generan belleza, que nos generan admiración. Por ejemplo, una propaganda radial nos dice que ha estado muy creativa, etc. Y nosotros podremos admirar esta belleza a través de la sensibilidad de lo que nos produce, de la emoción que nos produce en nosotros. En este caso, de una manera simbólica es que ocurre esta representación. Y acá podemos tener dos tipos de simbolismo: el simbolismo discursivo y el simbolismo presentacional. El simbolismo discursivo nos dice de que podemos analizar un hecho, un discurso o una realidad por secciones, por partes. Y esto se da en el lenguaje. Por ejemplo, voy a poner un caso que dice: un hombre tala un árbol. Si lo podemos analizar por partes, si es posible. Pero en el simbolismo presentacional, que se da en ámbitos como la música y sobre todo la pintura, nos dice que no es posible analizar estos tipos de secciones o por partes, porque hay que tomarlo como un enfoque holístico, hay que tomarlo como un todo. En este caso tenemos aquí una pintura, la pintura de Constable, que se llama Van House Park. Es una representación de un parque de Inglaterra, en los cuales dice que a primera instancia es imposible identificar los elementos como las vacas, las nubes, etc., porque están tan compenetrados y están tan fluidos que no se puede analizar por partes, sino hay que
analizarlo como un todo para así poder apreciar la belleza. Pero si se hace una representación animada, sí es posible analizar parte por parte. Podemos ver las vacas, las aves, las nubes, etc. La radio es un medio multisensorial. Es muy cierto que para nosotros escuchar radio tenemos que tener muy despierto, tener activo el sentido de lo que es el oído, la audición. Pero no es el único sentido que va a despertar si nosotros ponemos mucha atención, y sobre todo si los radialistas o la gente que hace radio hace que despierten estos sentidos en nosotros. Por ejemplo, una buena radionovela, una buena drama radial hace que nosotros percibamos con los otros sentidos las diferentes cosas que nos quieren transmitir. Entonces podemos decir que la radio también puede ser arte. La radio también puede producir arte y puede considerarse a su vez como, aparte de arte, hay que ver la belleza. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.